Muy bien, hermanos. Entonces, gracias nuevamente. Estoy tratando de acordarme de algunos de sus rostros, ¿verdad? De ustedes. Pero qué bueno que estamos conectados. Miren que yo me siento como mi hijo cuando lo llevé a las clases de natación, estaba el maestro, ¿no? Ayudándole a hacer muchas cosas. Y llegó un momento donde dice, bueno, vamos a tener que darle el empujón, ¿verdad? Al niño para que en la piscina aprenda, ¿verdad? A sobrevivir. Entonces yo siento que la iglesia ha recibido ese empujón ahorita, ¿verdad? Y la iglesia ha tenido que tomar los recursos, las herramientas que hay disponibles para poder estar sobreviviendo, ¿verdad? Entonces, creo que la iglesia en la adversidad pues está tratando de tomar ventaja de estas herramientas tecnológicas y nos hemos dado cuenta que la tecnología es una gran bendición, ¿verdad? Y definitivamente el mundo después de todo esto que pase, ¿verdad? El mundo no va a ser igual, ¿verdad? De la perspectiva, la cosmovisión de cómo vemos al mundo como iglesia, como países, como gobierno, como familias, no va a ser la misma. Muy bien, hermanos. Quiero, miren, ahorita con esto de meditar sobre algún tema específico, yo quiero abordar un tema que esté realmente rascando donde tengo que rascar, ¿no? A veces uno rasca donde no hay comezón. Entonces, necesito abordar un tema que realmente haga conexión con lo que usted está pasando ahí en su contexto inmediato, ¿no? En sus vidas. El mundo, hermanos, está siendo sacudido por toda esta cuestión que estamos enfrentando, ¿no? Detrás del orgullo, de la soberbia del ser humano, nos hemos dado cuenta que el ser humano es tan frágil, nos hemos dado cuenta que finalmente caemos a la razón de que lo que dije Santiago, ¿no? La vida es pues como la neblina, ¿no? Como dice el profeta, nuestra vida, ¿verdad? Es como la flor de la hierba. Entonces, la humanidad ha vuelto sus ojos, ¿verdad? A la religión y el mundo ha estado viendo, ¿verdad? Qué pasa y qué respuesta da la iglesia. Quiero partir de algo que usted conoce. Yo podría hablarle de otros temas, ¿verdad? Pero voy a partir de la base de lo que usted ya conoce. Voy a citar un personaje de la escritura que usted ya está familiarizado. Y yo quiero que analicemos dos dimensiones en la vida de este personaje. Y específicamente para, ¿verdad? Darles contexto, me estoy refiriendo a este personaje del libro de Génesis, específicamente a José. Claramente que el Pentateuco, cuando fue escrito, no fue escrito pensando en esta situación actual que nosotros estamos pasando. Sería, ¿verdad? Ingenuo tal vez pensar eso, pero sí sabemos que en la escritura encontramos muchos principios y en la vida de José encontramos muchos principios que por lo menos yo me ayudan, ¿verdad?, a encontrar esperanza y consuelo en toda esta situación que nosotros estamos pasando. Miren, es muy bonita la historia de José porque, de hecho, yo tengo aquí una Biblia, ¿verdad? Para niños, que es, a mí la historia de José me ayudó a explicarle a mi niño, ¿verdad? A mi niño que tiene 9 años, a explicarle en su capacidad cognitiva, ¿verdad? Qué es lo que está pasando hoy en día. Nosotros nos movimos a raíz de toda esta situación, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en otra casa, en otro hogar, ¿verdad? Y yo tengo que explicarle a mi niño el porqué de eso. Y la historia de José a mí me ayudó a ilustrarle a mi niño, ¿verdad? De qué es lo que está pasando. Lógicamente, usted es una audiencia adulta, tiene una capacidad cognitiva superior a la de un niño de 9 años, así que voy a tocar algunos otros temas con ustedes que no abordé con el niño. La historia de José, quiero que nos concentremos en dos dimensiones. Primero vamos a concentrar en la dimensión humana de lo que ocurre, ¿verdad?, en la vida de este personaje, y después vamos a ver la dimensión divina. Entonces hay dos dimensiones en esta historia. Y en estas dos dimensiones yo encuentro consuelo, esperanza y ánimo, fortaleza en esta situación difícil. En la Biblia, hermanos, cuando usted ve el texto bíblico, usted puede encontrar que la vida de estos personajes, muy, ¿verdad?, en el lenguaje muy primitivo del Pentateuco, arroja mucha información de la cual podemos nosotros, ¿verdad?,
agarrarnos para encontrar consuelo en esta situación. Número uno, en la dimensión humana, en la dimensión, ¿verdad?, terrenal, en la dimensión que uno puede percibir, que puede ver, la historia de José me enseña a mí que a pesar de que yo ame a Dios, a pesar de que yo siga a Dios, a pesar de que Dios esté conmigo, pues la vida de José estuvo llena de mucho sufrimiento, de muchas dificultades, ¿verdad?, de mucha adversidad. Y la historia de José me enseña a mí como cristiano, que por el simple hecho de ser cristiano, yo no estoy exento de las dificultades de la vida. Y prueba de esto es lo que está experimentando la iglesia hoy en día. La iglesia no está ajena a, ¿verdad? No vivimos en una burbuja aparte. Nosotros somos parte de un contexto, ¿verdad?, en esta tierra, y esto que está pasando hoy en día también nos está afectando a nosotros. Y la historia de José me enseña que a pesar de que Dios estaba con José, eso lo repite, ¿verdad?, Génesis constantemente, Dios está en la vida de este hombre, pero eso no lo exime de ser odiado por sus hermanos. Eso no lo exime, ¿verdad?, a él de ser calumniado. Eso no le exime a él de ser olvidado ante la indiferencia. Y parece ser que en ocasiones, aunque Dios esté, ¿verdad?, con nosotros y de nuestro lado, no estamos exentos a las dificultades en la vida. Le digo esto porque a veces, ¿verdad?, más que nada el mundo evangélico, con estas corrientes, ¿verdad?, doctrinales que nos ofrecen, se nos vende, ¿verdad?, un cristianismo muy barato, ¿no? Una gracia barata, pero la realidad de la Escritura es que los grandes hombres de Dios también han pasado dificultades, ¿sí? Usted tiene sus problemas actualmente, ¿verdad? De todos, sin excepción, los que me están escuchando, algún problema han de tener ustedes, ¿verdad? Ya sea económico, ya sea familiar, ya sea, ¿verdad?, de salud, cualquier dimensión de la vida presenta dificultades. Entonces, número uno, en esta dimensión humana, por el simple hecho de ser personas que amamos a Dios, no estamos exentos, ¿verdad?, a los problemas. ¿Sabe que los discípulos allá en el Evangelio de Juan enfrentaron una pregunta? Vienen a Jesús y le dicen en el Evangelio de Juan, cuando ven al hombre que era ciego en nacimiento, le preguntan si pecó él o pecaron sus padres. Y a mí, por lo menos, a mí me deja admirado la respuesta de Jesús. Jesús dice, no pecó ni él, ni pecaron, ¿verdad?, sus padres. Y ahí Jesús, ¿verdad?, hace una antítesis de la cosmovisión judía de la época. Porque en la cosmovisión judía de la época se creía que todo lo que pasa en esta tierra, ¿verdad?, todo lo malo es consecuencia, ¿verdad?, del pecado. Pero no siempre es así. Jesús les está diciendo, ¿verdad?, que no pecó ni él, ni pecaron, ¿verdad?, sus padres. Y eso es algo que nosotros debemos entender, hermano. No podemos andar por la vida echando de toda la culpa, ¿verdad?, o atribuyendo todo a Dios o al diablo. Hay cosas que nos pasan en esta tierra que simplemente nos pasan porque somos humanos. A la gente buena también le da cáncer. A la gente buena también experimenta diferentes crisis. Y eso no necesariamente es por castigo de Dios. Les digo esto porque ante todo esto que estamos experimentando, pues yo no me canso de escuchar tantas cosas que uno ve en la televisión, que ve, ¿verdad?, en los medios de comunicación. Y hay gente que atribuye todo esto, ¿verdad?, como un castigo de Dios. Yo no creo que Dios esté allá, ¿verdad?, en el cielo, ensañándose con la humanidad. Lo que sí yo creo es que mientras nosotros estemos de este lado del cielo, podemos ser grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, pero al final de cabo somos eso, hombres, nada más, mujeres, nada más. Y mientras estemos de este lado del cielo, somos vulnerables a muchas cosas en esta tierra, al sufrimiento, a las dificultades, ¿verdad?, a las enfermedades. Y sin duda alguna, ¿verdad?, cuando uno enferma, eso yo no creo que sea un castigo de parte de Dios, porque la Biblia me enseña a mí en la historia de José que a pesar de que Dios esté conmigo, también yo puedo experimentar dificultades. ¿Se acuerda usted lo que le dijo, verdad, Jesús a Pedro? Cuando Jesús le dice, ¿verdad?, que el diablo le había pedido a él para zarandearlo, y la respuesta de Jesús es, pero yo he orado para que no te falte fe. Jesús no va a eximir a Pedro del sufrimiento, pero sí va a orar para que no le falte fe. Y hermanos, ¿verdad?, de eso es lo que nosotros como hombres y mujeres de Dios en este momento debemos, ¿verdad?, reconocer que en los momentos de tribulación, de dificultad, que no nos falte la fe.
Y esta es la oportunidad de agarrarnos realmente de nuestro Señor. Yo sé que esta situación, ¿verdad? Muy probablemente en las tantas personas que se han infectado, ¿verdad? Con esta situación que estamos pasando en el mundo, pues yo no creo que Dios haya permitido, ¿verdad? Que más de alguno se haya enfermado y que sea, ¿verdad? Un hombre o una mujer temerosa o temeroso de Él. No creo que Dios permita que eso sea una especie de castigo. No, simplemente mientras usted y yo estemos de este lado del cielo, estas cosas van a pasar, ¿verdad? Son cosas que mientras estemos en esta carne vamos a experimentar situaciones difíciles y no por el hecho de que Dios esté con nosotros vamos a estar exentos de muchas dificultades, ¿verdad? Entonces la historia de José me enseña eso. Por eso es que nosotros cuando salimos con todas las, ¿verdad?, de medidas de precaución que los gobiernos nos están dando. ¿Por qué? Porque somos humanos. Podemos ser grandes hombres de Dios, pero al final y al cabo somos eso, hombres. Y en esta dimensión de la vida de José, hermanos, también yo aprendo algo muy, muy interesante, ¿verdad? Y ese es el tema que, ¿verdad? El eslogan de la enseñanza que se publicó. La vida de José me enseña que a pesar de las dificultades, ¿verdad? De las adversidades, de los días nublados, de los días negros, de los, ¿verdad? Las complicaciones de la vida de José me enseña a mí que es posible brillar aún en la oscuridad, porque Dios, ¿verdad? Así es. Miren, José logró brillar ante el odio de sus hermanos. Él no fue como sus hermanos. Él brilló ante, ¿verdad?, el odio de sus hermanos. Después, cuando él fue calumniado, José brilló también ante la calumnia. Después, cuando es olvidado allá en la prisión, ¿verdad?, por el copero, José nuevamente brilla ante la indiferencia. Y parece ser que la historia de este personaje nos enseña a que aquel que ama a Dios, aquel que está cerca de Dios, ¿verdad? Se puede convertir en una esperanza, se puede convertir, ¿verdad?, en una luz ante las dificultades de la vida y siempre y constantemente, ¿verdad?, brillar. Es muy interesante que con todo esto que está pasando en el mundo, la iglesia, esta es la oportunidad para que la iglesia brille. Esta es la oportunidad para que la iglesia, ¿verdad? Finalmente, si el mundo no había escuchado de nosotros, esta es la oportunidad que tenemos. Y la iglesia, de las grandes adversidades de la vida, podemos convertirlas en grandes oportunidades. Ahora sí, como dice este dicho o esta, ¿verdad?, frase de que si la vida es muy amarga, pues hay que hacer una limonada de ella, ¿verdad? Y esta es nuestra oportunidad para mostrar que nosotros somos diferentes. Mire, el mundo, hermanos, el mundo tiene miedo, ¿verdad? Nosotros tenemos una esperanza. Nosotros, como somos humanos, podemos morir, ¿verdad? Porque eso es una realidad de la vida. Pero nosotros tenemos algo que no tiene el mundo. Alexander Campbell estaba hablando con Robert Owen, un ateo, ¿verdad? Con el cual debatió por mucho tiempo. Y estaban ahí en su casa en Bethany, ¿verdad?, en el estado de West Virginia, y estaban platicando. Alexander Campbell es una persona muy vinculada a nuestras iglesias de Cristo, y el ateo, ellos mientras debatían, ¿verdad?, en ese tiempo los debates se llevaban a cabo por muchos días, entonces terminaban haciéndose amigos, ¿verdad?, los oponentes en cuanto a las tesis. El caso es que está en un cementerio, ¿verdad?, y le dice el ateo, yo no le tengo miedo a la muerte. Ahora, el ateo no le tenía miedo a la muerte, ¿no? Y Campbell le dice, entonces no eres diferente a esa vaca que está ahí, porque esa vaca tampoco le tiene miedo a la muerte, ¿verdad? Entonces, entre esa vaca y tú no hay ninguna diferencia, pero entre esa vaca y yo, dice Campbell, hay una diferencia, que yo sí tengo esperanza y esa vaca no tiene esperanza, ¿verdad? Entonces, nosotros somos diferentes, hermanos. Nosotros sí tenemos esperanza. Para nosotros sí hay vida después, ¿verdad?, de esta vida terrenal, y nosotros creemos en una resurrección, y esta es la oportunidad de nosotros como iglesia mostrar que somos diferentes. Aquí hay dos extremos que yo estoy viendo, ¿verdad?, de personas, incluso en nuestras iglesias, que están tomando esto con indiferencia, son, ¿verdad?, totalmente apáticos a lo que está ocurriendo, actitudes totalmente irresponsables, y yo creo que no podemos actuar así. Pero por otro lado, tampoco podemos actuar, no podemos reaccionar con caos, con histeria, ¿verdad? Ante todo lo que está ocurriendo. Es el momento de mostrar serenidad,
ese momento de mostrar que nosotros los cristianos somos diferentes y que nosotros ante todas estas dificultades que estamos teniendo en la vida, pues podemos brillar. Fíjese que en Navidad usted sabe que algunas iglesias o algunas personas ponen compran sus luces, ¿no? De Navidad. Y hay unas luces que son bien baratas, uno las compra en el mercado, pero esas lucecitas, cuando se daña una, se daña toda la serie. Quiere decir que hay lucecitas de esas que uno pone alrededor de un árbol de Navidad, que se daña, y entonces se daña el resto, se dañan todas las demás, pero hay algunas que son más caras, que se daña una lucecita, pero no se ve afectada el resto de la serie de lucecitas. ¿Por qué? Porque está con una, ¿verdad? Un funcionamiento alterno. Tiene otra, ¿verdad? Otra corriente que no le pasa nada al resto de las luces si una de ellas se daña. Bueno, yo creo que este es el momento para que seamos como esas lucecitas, ¿verdad? Que aunque el mundo esté sumergido en el miedo, en el pavor, en el caos, ¿verdad? Nosotros somos esas lucecitas que vamos a seguir brillando aunque el resto de la serie, ¿verdad? Se dañe. Este es el momento para nosotros, ¿verdad? De poder brillar. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad? Nos enseña que aún en las peores dificultades de la vida podemos sacar lo mejor de nosotros. Mi hermano, mi hermana, en esta situación que estamos pasando, usted puede sacar lo peor de usted. Pero ¿por qué no verlo de una manera diferente y que esta sea la oportunidad para que yo saque lo mejor que hay en mí? La mejor versión de Guadalupe Mayo va a salir en esta crisis. Lo mejor que yo tengo es lo que va a salir, porque usted podría sacar lo peor también de usted. Y a veces lo vemos, ¿no? Algunas personas colapsan ante las crisis, pero esta es nuestra oportunidad para sacar lo mejor que hay en nosotros y decirle, Señor, ¿verdad? Lo bueno que tengo, sácalo, ¿verdad? Y si no tengo muchas cosas buenas, pon algo en mí, pero permite que salga algo positivo de todo esto que yo estoy pasando. Y eso es lo que yo trato de transmitirle a mi familia, ¿verdad? Y a las compañeras, a los compañeros que están cerca de mí. Todo eso tiene que ver con la dimensión humana, ¿verdad? Como humanos vamos a sufrir aunque Dios esté con nosotros, ¿verdad? Y como humanos también tenemos esa gran oportunidad de brillar ante las dificultades. Pero mi hermano, mi hermana, también está otra dimensión, que es la dimensión, ¿verdad? Divina. Recordemos que Dios se mueve, o nosotros, mejor dicho, nos movemos en una dimensión diferente a la dimensión en la cual se mueve Dios, ¿verdad? Hay cosas que nuestra mente finita no va a comprender. Y eso lo vemos claramente en la historia de José. José no sabe que Dios, ¿verdad?, está teniendo un propósito con todo esto. José no sabe que detrás del odio de sus hermanos, que detrás de la calumnia de la mujer de Potifar, detrás del olvido del hombre en la cárcel, ¿verdad? José no sabe que Dios tiene un propósito, que es salvar a su pueblo. El asunto es que José no sabe que para que todo eso, ¿verdad? Para que eso sea posible, tiene que ocurrir una serie de eventos los cuales él desconoce. Y eso me enseña a mí que Dios, sin que José lo supiese, Dios estaba trabajando alrededor de la vida de José, solamente que él no lo sabía. Ese es un principio que aprendemos en el cristianismo, ¿no? Que Dios, en las peores situaciones de la vida, Dios está obrando siempre a nuestro alrededor y está obrando a favor nuestro. La verdad, hermano, es que yo no tengo la respuesta para decirles a ustedes, ¿verdad? Honestamente, el porqué de todo esto, ¿verdad? Sé que estamos a veces preocupados, ¿verdad? Nuestros hermanos están perdiendo sus trabajos en algunos países. Aquellos que se dedican a ciertas industrias, ¿verdad? Están sufriendo y entonces uno pregunta como el salmista, ¿no? Señor, ¿hasta cuándo? Mire que David se hizo esa pregunta. Moisés también se hace esa pregunta en los Salmos. El profeta Habacuc es más dramático, ¿no? Porque dice, Señor, ¿hasta cuándo oirás, verdad? Mi clamor, ¿hasta cuándo vas a responder? Entonces, yo creo que esas preguntas es porque nosotros estamos en esta otra dimensión, donde desconocemos, ¿verdad? De todo esto, del porqué de lo que está pasando. Lo que sí sé es que Dios no ha perdido el control de esto. No es que a Dios se le fue de las manos esto. No, lo que a mí me enseña la Escritura es que Dios ha estado en control, está en control y seguirá estando en control, ¿verdad? De todo esto, porque Él es soberano.
A veces cuando salimos y vemos, ¿verdad?, que hay un día nublado, podríamos pensar o inferir de que el sol no salió. Así decimos incluso, ¿no? Hoy no salió el sol. Pero la realidad, hermano, es que el sol está donde siempre ha estado. Lo que pasa es que las nubes no nos dejan verlo, ¿no? Pero es simplemente cosa de subirse, ¿verdad? De elevarse y usted pasando las nubes se va a dar cuenta que el sol ahí está donde siempre ha estado. Bueno, a veces la vida cristiana así es, ¿no? En las dificultades no vemos a Dios y podría ser que alguno no esté viendo a Dios en estos momentos, pero yo les digo de que Dios está donde siempre ha estado y Dios siempre ha estado en control, siempre, ¿verdad? Va a seguir estando en control y está en control de esta situación. Lo que pasa es que yo, como estoy en esta otra dimensión humana, yo no entiendo, no comprendo el porqué de muchas de estas cosas, pero Dios está en control. Otra cosita, ¿verdad?, que me recuerdo en este momento es, ¿se acuerda de cuando Marta y María vienen a donde Jesús, cuando Jesús viene después de que Lázaro ha muerto? Vienen y le dicen, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Definitivamente ellas no comprendían, ellas estaban hablando en su dimensión humana, no comprendían que Jesús tenía un propósito con esa enfermedad, con esa muerte. Y Jesús lo establece, ¿no? Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Lo que pasa es que María y Marta no saben eso. Y ellas, ¿verdad?, hacen una pregunta estilo reclamo, ¿no? Tú tenías el poder para evitar esta muerte y no lo hiciste. Y entonces vienen y le reclaman, ¿verdad?, a Jesús. Pero Jesús tenía un propósito. Jesús sabía de que para que hubiese ese gran milagro, como cuando usted lee el pasaje se va a dar cuenta que hubo muchas conversiones después de ese milagro, era necesario que pasara eso. Entonces, mi hermano, mi hermana, usted que me está escuchando, yo no conozco cuál es el propósito de esto, pero sé que Dios está en control y Él tiene un propósito que mi mente finita y limitada, tal vez en este momento no lo entiende, pero el Señor está en control. Y otra cosa que vemos en la dimensión, ¿verdad? En la dimensión divina, es que Dios sacó lo mejor de todo esto, ¿verdad? Pero fue necesario que ocurriera esta serie de eventos alrededor de este personaje para que Dios, ¿verdad?, sacara lo mejor de esto. Y ese es el pasaje bíblico que yo les compartía, ¿verdad?, mediante la plataforma de la publicidad que estuvo leyendo. Y quiero leerles el texto entonces, ¿verdad? Voy a leer en la traducción al lenguaje actual, en la escritura, en el capítulo 50, voy a leer el versículo 19. Probablemente es un poquito diferente a la versión que tiene usted, pero es simplemente una versión diferente de la escritura, no a la que estamos acostumbrados, la Reina Valera. Pero dice el texto en el capítulo 50, versículos 19. Miren, el contexto es, se acaba de morir Jacob, el padre de José. Sus hermanos piensan que la única razón por la que los respetaba era porque estaba vivo su padre, ¿no? Y ahora que su padre ha muerto, ahora sí se va a vengar de nosotros, se va a acordar de todo el mal que le hicimos. Y José le responde esto. Versículo 19, leo una versión diferente, dice, sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo, no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que sucedió. Dios ha dejado con vida a mucha gente. Qué interesante y qué gran promesa, ¿verdad?, que hay que atesorar en nuestros corazones en esta porción de la Escritura. Pero Dios todo lo cambió para bien. Mi hermano, mi hermana, a mí la Biblia me enseña que Dios puede sacar lo mejor de las peores situaciones de la vida. ¿Sabe? Si José no hubiese sido odiado por sus hermanos, no hubiese sido vendido a los ismaelitas. Si no hubiese sido vendido a los ismaelitas, no hubiese llegado a la casa de Potifar. Si no hubiese llegado a la casa de Potifar, no hubiese sido calumniado por la esposa de Potifar. Si no hubiese sido calumniado por la esposa de Potifar, no hubiese llegado a la cárcel. Si no hubiese llegado a la cárcel, no hubiese conocido al copero del rey. Y si no hubiese conocido al copero, entonces el copero nunca le hubiese hablado al rey o al faraón acerca de él. ¿Se dan cuenta que Dios sacó lo mejor de toda esta situación para salvar a su pueblo? Yo no sé, pero yo creo y tengo la convicción
de que algo bueno va a salir de todo esto. Algo bueno. El otro día me llamaron mis compañeros de la universidad. Yo estudié en una universidad católica y me dijeron, Guadalupe, usted que es religioso, ¿verdad? Queremos hacer una videollamada como esta que estamos teniendo en este momento. Y me dijeron, queremos que rece por nosotros, ¿verdad? Y que nos lea un salmo. Son palabras de mis compañeros. Mire, hermano, hermana, yo jamás en la vida me imaginé, ¿verdad? Que me iban a hablar un día unos compañeros de la universidad que bien entregados a la vida mundana que usted no se imagina, ¿eh? Pero de ellos salió, me contactaron y querían una videoconferencia para que yo, en palabras de ellos, para que yo rezara por ellos y para que leyera un salmo. ¿Y sabe qué? Lo hice. Yo creo que esa llamada nunca hubiese surgido de no ser por esta situación. Yo creo que la iglesia ahora, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo que hay muchas cosas, ¿verdad? Que podemos sacar que son positivas de toda esta situación que estamos pasando. Lógicamente, ¿no? Hay muchas situaciones malas alrededor de nosotros, difíciles alrededor de nosotros, pero este es el momento de ver y confiar que Dios puede sacar lo mejor de esta situación. Ustedes están siendo edificados, ¿verdad? Por muchos hermanos que ahora tienen estas herramientas virtuales, pero muy probablemente eso no hubiese ocurrido si esto no hubiese pasado, hermanos, ¿verdad? Entonces Dios tiene la capacidad de sacar lo mejor de las situaciones difíciles que hay en la vida. Entonces, la historia de José, hermano, para ir terminando, concluyendo, ¿verdad? La historia de José a mí me enseña muchas cosas. Y la historia de José me enseña que yo, a pesar de que sea cristiano, que ame a Dios, yo no estoy exento a enfermarme con esta situación que estamos pasando hoy en día, ¿verdad? Y si eso me llegara a pasar, eso de ninguna manera implica que sea un castigo de Dios, ¿verdad? Eso simplemente me enseña que yo puedo ser un gran hombre de Dios, pero al final de cabo soy eso, simplemente un hombre. Y mientras esté de este lado del cielo, yo voy a experimentar dificultades en esta vida. La vida de José me enseña que aún en la adversidad yo puedo brillar. Y mi hermano, mi hermana, ahí, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con los miembros de su comunidad, con las personas ahí en su colonia, esta es su oportunidad de brillar. Esta es su oportunidad de ser diferente. Esta es su oportunidad para sacar lo mejor que hay en usted. Ojalá pueda aprovechar esa oportunidad. Y la dimensión divina, la historia de José me enseña que Dios está en control de todo, que Él tiene propósitos que nuestra mente humana no comprende. Estamos limitados, ¿verdad? Y a veces por esa limitación tendemos a quejarnos muchas veces, a hacer muchas cosas, ¿verdad? Que no deberíamos. Pero Dios está en control. Y la vida de José en esta dimensión, ¿verdad? Divina, me enseña que Dios, de todo ese sufrimiento que pasó este hombre, sacó lo mejor. Y yo creo que Dios también en esta situación que estamos pasando, Dios tiene todo el poder para sacar lo mejor. Ojalá Dios nos permita en el futuro ver hacia atrás y entonces, ¿verdad? De reconocer que muchas cosas buenas salieron de todo eso que estamos experimentando. Gracias por su atención. Espero que el Señor, ¿verdad?, les continúe bendiciendo y que podamos sacar lo mejor de nosotros en esta situación que estamos pasando. Que el Señor les bendiga.